Mi nombre es Carlos Martínez, soy cirujano general. Vamos a ver conmigo la parte de lo que es anatomía. ¿Qué les tengo que decir de anatomía humana? Ustedes están yendo a un examen básicamente de un concurso de admisión, entonces no vamos ni pretendemos hacer un curso de anatomía completa, obviamente en una sola clase, ¿no? Vamos a abocarnos a lo que más preguntan en los exámenes, los temas que más preguntan de la parte anatómica. Hay algunos capítulos donde la parte anatómica se va a tocar en forma más extensa en, por ejemplo, cardiología, neumología, donde van a ver la anatomía del corazón, la anatomía de los pulmones, la anatomía bronquial. Pero en algunos temas es donde nos vamos a abocar con mayor detalle, dependiendo de lo que han preguntado, de la parte anatómica nada más. Entonces vamos a dividirlo más o menos así en miembros: miembro superior, inferior, mediastino, órganos intraabdominales y finalmente algunas preguntas libres. Primero vamos a hablar del miembro superior. En el miembro superior nosotros tenemos una articulación grande, ¿no? Una articulación sinovial que tiene gran movilidad. Esta articulación es la articulación del hombro. La articulación del hombro está dada por dos superficies articulares. Una es la cavidad glenoidea de la escápula o del omóplato, y la otra es la cabeza articular o la cabeza humeral. La cabeza humeral, al ser grande, ¿no?, extensa, va a sobrar, digamos, en superficie a lo que es la cavidad glenoidea. Entonces, esta cavidad glenoidea, para poder abrazar, para poder enganchar y articularse con la cabeza del húmero, se amplía mediante este rodete glenoideo. Este rodete, que es un fibrocartílago, va a estar adosado a unos músculos que van a estar alrededor de ellos. Por eso le llaman a eso el manguito de los rotadores. ¿Y por qué le llaman manguito de los rotadores? Porque esos músculos le dan la capacidad al hombro de hacer rotación externa, rotación interna, abducción, y eso le va a permitir su gran movilidad. ¿Okay? Es muy importante conocer este manguito de los rotadores, porque en este manguito de los rotadores va a sentarse muchas patologías. El manguito rotador como tal han preguntado más de una vez en los exámenes de residentado. Entonces, del manguito de los rotadores tienen que recordar que está formado por 4 músculos. Un músculo que es el supraespinoso. El supraespinoso es, en el gráfico se ve acá, el que está arriba. Esta estructura anatómica es la espina de la escápula. El supraespinoso está por encima de ella, por eso se llama el supraespinoso. Este supraespinoso va a ir de la escápula hasta el troquíter, a la carilla superior. El infraespinoso va a ser un músculo que está por debajo de la espina de la escápula y va a rotar el brazo externamente, ¿okay?, cuando se contrae. El supraespinoso va a hacer abducción. Más abajo tenemos un músculo pequeño que es el redondo menor. El redondo menor va a ir del borde externo de la escápula hasta el troquíter, la carilla inferior también. Entonces, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor se van a insertar en el troquíter. Y el otro músculo que va a estar viendo la escápula por delante y se va a insertar en todo este espacio que es la fosa subescapular, se llama el subescapular. Este subescapular va a dirigirse hacia la cara anterior y se va a insertar en el húmero, en el labio externo de la corredera bicipital. Ok, entonces, estos músculos, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, van a dar el movimiento de rotación externa, rotación interna y abducción al hombro. Y por eso se le llama el manguito rotador. No les van a preguntar inserciones, tampoco les van a preguntar de dónde a dónde va, pero sí tienen ustedes que saber estos músculos que hace cada uno. El supraespinoso es abductor, el infraespinoso y el redondo menor van a rotar externamente el brazo o la articulación del hombro, y el subescapular va a rotar hacia adentro. ¿Okay?
Entonces, ese es el manguito rotador. Ahora, estos músculos en la anterior diapositiva los vamos a ver adosados a lo que es la cápsula articular. El subescapular adelante, el supraespinoso arriba, el infraespinoso y el redondo menor hacia la parte posterior. ¿Ok? Esos son los músculos que van a formar el manguito de los rotadores. ¿Qué más de esta articulación? Existen unas estructuras topográficas que es importante saberlas, porque cuando se aborda quirúrgicamente esta zona se pueden encontrar y sirven de reparo anatómico para identificar algunas estructuras nobles. Tenemos los músculos del manguito rotador, ¿no es cierto? El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor. Debajo del redondo menor va a haber otro músculo que es más grande, tiene una forma similar y se le llama el redondo mayor. Ya también. El redondo mayor va del ángulo de la escápula hacia el húmero, pero va a dejar un espacio entre el redondo menor y su borde interno del redondo mayor, o sea, hay un espacio triangular acá, ¿no? Este que está en la flecha, que se llama el triángulo de los redondos. Este triángulo de los redondos se va a dividir en dos partes por el tendón de este músculo que está en el brazo, que es el tríceps. El tríceps tiene tres porciones: vasto interno, vasto externo y la porción larga. La porción larga del tríceps divide a este triángulo grande en dos estructuras o dos espacios. Uno, el cuadrilátero homotricipital, ¿no?, que está acá en la flecha, y un triángulo más pequeño, que es el triángulo de los redondos o el triángulo menor de los redondos, que no tiene mayor, digamos, mucha importancia clínica. Por ahí pasa una arteria, pero no es importante que recuerden. En cambio, este cuadrilátero sí es importante recordarlo. Por ese cuadrilátero va a pasar el nervio, la arteria y la vena circunfleja. ¿Ok? Esos vasos, ese nervio, van a dirigirse hacia un músculo que está acá cubriendo toda esta articulación, que es el músculo deltoides. Cuando existe una lesión a nivel subcapital, o sea, por debajo de la cabeza del húmero, se pueden lesionar estas estructuras, y cuando el traumatólogo entra a operar, entra a fijar y entra a poner un clavo o una placa, tiene que tener cuidado de no lesionarlas. Ahí es donde va a identificar o le va a ayudar este cuadrilátero. Muy bien. Debajo, en esta misma imagen, si ustedes se fijan, tenemos al redondo mayor arriba, el húmero hacia afuera y la porción larga del tríceps hacia adentro. Forman otro triángulo acá. Ese triángulo se llama ya también el triángulo húmero tricipital. ¿Por qué es importante? Porque por ahí va a discurrir un nervio, el nervio más grande del plexo braquial. Ese nervio más grande y más largo del plexo braquial es el nervio radial. ¿Ok? Pegado al húmero. Incluso si ustedes han visto al húmero, acuérdense de la parte de anatomía cuando estudiaron, si ustedes ven al húmero de frente, parece que estuviera torcido en su diáfisis. Incluso hay un canal al que le llaman el canal de torsión del húmero, ¿no es cierto? En ese canal de torsión, adosado a ese canal de torsión, esa es la huella que deja el nervio radial. ¿Ok? Y ese nervio radial discurre por este triángulo, ¿no?, como se ve acá en la imagen. Esta es una imagen muy esquemática, esta es una imagen semiesquemática que muestra un poco más de detalles, pero aquí está el triángulo húmero tricipital y por ahí pasa el nervio radial y se adosa al hueso húmero. Es importante recordar también este triángulo y por sobre todo que este nervio está pegado al hueso acá. Cuando hay una fractura de la diáfisis del húmero, este nervio es el que se lesiona con mayor frecuencia. ¿Ok? De ahí es que es importante conocer, incluso en la reparación de las fracturas de la diáfisis humeral, muchas veces se puede comprimir este nervio y producir su lesión, ¿no es cierto? Eso va a producir la mano péndula después. En síntesis, del hombro tienen que recordar: uno, el manguito rotador, ¿ok?, cuáles son sus músculos y qué hace cada uno de ellos. Dos, tienen que recordar el cuadrilátero homotricipital, donde pasan los vasos o el paquete vasculonervioso circunflejo.
Y 3, el triángulo húmero-tricipital por donde pasa el nervio radial para adosarse al hueso, al húmero, ¿no? Para entrar al canal de torsión o al canal radial le llaman. Entonces, esa zona es donde se puede lesionar el nervio radial. Muy bien, la siguiente, vamos a contestar la pregunta. Dice, uno de los siguientes músculos del manguito de los rotadores cumple la función de abducción del hombro. ¿Okay? El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor o el subescapular. ¿Cuál era el abductor? Habíamos dicho que era el supraespinoso, ¿no es cierto? El supraespinoso. Muy bien. Si les van a preguntar de los manguitos del manguito rotador, les van a preguntar algo así. ¿Okay? O alguna vez vino una pregunta en la cual les ponían los músculos y les decían cuál no era parte del manguito de los rotadores. Una pregunta más compleja es difícil que les tome. Muy bien, acuérdense también de los triángulos y del cuadrilátero, el cuadrilátero homotricipital y el triángulo húmero-tricipital. Muy bien, vamos a hablar ahora del plexo braquial. El plexo braquial es una red, un enmarañado de nervios, un verdadero plexo que se va a encargar de la inervación del miembro superior. Este enmarañado de nervios, llamado plexo braquial, va a nacer desde las raíces anteriores de C4 hasta D1. Ok. ¿Por qué es importante recordar el plexo braquial? Porque de ahí van a salir algunos nervios grandes que son importantes que recuerden para fines del examen. El nervio radial, el cubital, el mediano principalmente, ¿no? Esos 3 nervios deben de recordar. Entonces, para que más o menos se ubiquen, vamos a describir cómo se forma el plexo braquial. Hay algunas cosas importantes que deben recordar del plexo braquial. No todo, pero para que tengan una idea panorámica, para que refresquen el recuerdo anatómico que ustedes tienen, vamos a describir cómo se forma. Las raíces anteriores de C4, C5, C6 van a unirse y van a formar un tronco, que es el tronco primario superior. La raíz de C7, como se ve acá en el dibujo, sigue sola y forma el tronco primario medio. La raíz de C8 y D1 se unen y forman el tronco primario inferior. Entonces, existen 3 troncos primarios, superior, medio e inferior. Estos troncos primarios van a estar en la base del cuello, ¿ok? En la región cervical. Es importante recordar que existen los troncos primarios porque cuando se hace un bloqueo del plexo braquial, se bloquea a este nivel. Bloqueo hace el anestesiólogo cuando quieren operar sobre el miembro superior y el paciente por alguna razón no es tributario de anestesia general, entonces se hace un bloqueo del plexo braquial. Se puede bloquear a este nivel, en el cuello, ¿ok? Hace una punción, pega la anestesia acá y bloquea todo el miembro superior y el cirujano puede intervenir sin dolor, ¿no? Ahora, después de los que nacen los troncos primarios, superior, medio e inferior, cada tronco va a dividirse en 2 ramas. Una rama posterior y una rama anterior. Las 3 ramas posteriores del tronco primario, superior, medio e inferior, se van a ir hacia atrás y se van a unir formando el tronco secundario posterior. ¿Ok? Todas las raíces posteriores entonces se van atrás y forman el tronco secundario posterior, llamado también el tronco radiocircunflejo, porque de ahí va a salir el nervio radial, que es el más grande y el más largo de todo el plexo braquial, y el nervio axilar o circunflejo, ¿okay? Que no se olviden, iba al músculo deltoides. Muy bien, las raíces posteriores entonces forman el tronco secundario posterior. Las raíces anteriores del tronco primario, superior y medio se unen, como se ve acá en la figura, se unen y forman el tronco secundario antero externo. El tronco
primario inferior, la raíz anterior de este, va a formar solo el tronco secundario anterointerno. Del tronco secundario anteroexterno y anterointerno van a salir dos ramas que van a formar después el nervio mediano, es el otro nervio importante del miembro superior. Y del tronco secundario anterointerno va a salir el nervio cubital. De esos tres nervios deben de acordarse ustedes para fines del examen: el radial, el mediano y el cubital. Además del tronco secundario anteroexterno van a ser el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo es un nervio que va a inervar los músculos del brazo y los que hacen la flexión del brazo o del antebrazo sobre el brazo, o sea, el bíceps braquial, el braquial anterior y el córaco braquial. ¿Ok? No tiene mucha importancia clínica, no tanto como el mediano, el radial o el cubital. Muy bien. Este es un esquema, ¿no?, que les muestra de una manera más sencilla, digamos, cómo se forma el plexo braquial, ¿no? Raíces de C5, C6 forman el tronco primario superior, C7 solo forma el tronco primario medio, C8 y D1 forman el tronco primario inferior. Todas las raíces posteriores forman el tronco secundario posterior. La raíz anterior del tronco primario medio y del superior forman el anteroexterno, y la raíz del tronco primario inferior forma el tronco secundario anterointerno, ¿no? Y de ahí forman el mediano, forman el radial y el circunflejo y el nervio cubital. Muy bien. ¿Por qué se llama anteroexterno, anterointerno, posterior, etcétera? Es por la relación que tiene el plexo braquial con la arteria axilar, como se ve en este gráfico. ¿Ok? Esa es la razón por la que se va a empezar a enumerar a los troncos primarios y secundarios como superior, medio, inferior o anterior y posterior. De ahí viene, de la relación con la arteria axilar. Les podrían preguntar eso, tienen que recordarlo. Alguna vez, no acá, en el MIR han preguntado cuál es la arteria satélite del plexo braquial, o sea, la que está pegada al plexo braquial, es la arteria axilar, no se olviden, ¿ok? Entonces, la arteria axilar, las relaciones que tiene el plexo braquial con la arteria axilar hacen que se generen sus nombres, ¿no? Secundarios, anteroexterno, anterointerno, posterior, o en los primarios superior, medio e inferior. Muy bien, y lo otro que deben de recordar del plexo braquial es que los troncos primarios están en la base del cuello y ahí se pueden abordar para hacer bloqueos del plexo braquial, ¿no? Difícil que les pregunten cómo se forma el tronco secundario posterior, cómo se forma el anteroexterno, no tiene mayor importancia clínica relevante, pero sí les pueden preguntar la relación con la arteria axilar, les pueden preguntar las ramas terminales, ¿no? De dónde sale el radial, de dónde sale el mediano y de dónde sale el cubital. Muy bien, entonces, habíamos dicho que las tres ramas principales, las que tienen mayor importancia del plexo braquial, son el radial, el mediano y el cubital. Vamos a describir rápidamente cada uno de esos nervios. El radial, como saben, nace del tronco radiocircunflejo o el tronco secundario posterior. Pasa por el triángulo que hemos descrito, ¿no?, el húmero tricipital, y después se adosa al hueso radial por el canal de torsión. ¿Ok? Desciende y más o menos a entre 5 y 8 centímetros por encima de la línea articular del codo, se va a dividir en dos ramas. Una anterior, que va a empezar a inervar los músculos de la eminencia epicondilia, y otra que va a continuar como tronco. Pasado el pliegue del codo, se va a dividir otra vez en dos ramas, una anterior, que ya son sus ramas terminales, y una posterior, que van a inervar los músculos extensores de la mano y la piel del primer, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo de la mano. ¿Ok? Entonces, esto de la mano vamos a verlo más adelante, ¿no?, que es importante que recuerden. Pero ¿qué deben recordar del nervio radial? Nace en el tronco secundario posterior, pasa por el triángulo húmero tricipital,
está pegado al hueso en el canal radial, que es donde cuando se fractura el húmero en la diáfisis puede ser lesionado este nervio. Y finalmente es el principal nervio que inerva los músculos extensores. El nervio radial es principalmente extensor en el miembro superior. Muy bien, tenemos luego el nervio mediano. El nervio mediano nace de dos ramas, una rama interna y una externa que nacen de los troncos secundarios, anterointerno y anteroexterno. Okay. El nervio mediano nace por delante de la arteria axilar. Desciende sin dar ramas importantes por el brazo, llega hasta el pliegue del codo y después se va a acomodar o se va a colocar en el eje central del antebrazo. De ahí viene su nombre, por eso se llama mediano, porque está en el medio del antebrazo, en el eje medio. Desciende, da ramas para los músculos flexores, o sea, es el antagonista del nervio radial, ¿no? Este va a inervar más a los flexores, y después en el eje central también de la muñeca va a pasar por debajo de un canal, ¿no? Por el conducto carpiano. Importante recordar que este nervio, el nervio mediano, pasa por el conducto carpiano porque por ahí se puede comprimir, puede lesionarse y produce un síndrome que se llama el síndrome del túnel del carpo. Eso lo van a ver en traumatología. Pero anatómicamente es importante recordar que pasa por el túnel carpiano, ¿ok? Por esa razón, porque produce un síndrome compresivo cuando se inflama esta zona. Y finalmente va a inervar los músculos que mueven al dedo pulgar y la piel de la palma de la mano del primer, segundo, tercer y cuarto dedo. ¿Ok? Como les repito, la sensibilidad de la mano, vamos a verlo en el siguiente slide. Finalmente tenemos al nervio cubital. El nervio cubital nace del tronco secundario anterointerno, desciende por la cara interna del brazo, va a pasar al antebrazo por un canal que le hace el húmero con su epitróclea y el cúbito, el hueso cúbito, con el olecrano. Ese canal se llama el canal epitrócleo olecraniano. ¿Okay? Está en la región posterior de la articulación del codo. Cuando existe una fractura, una luxofractura del codo, acá en esta región, el nervio cubital es el que con mayor frecuencia se lesiona. ¿Okay? Entonces, no se olviden, cuando hay fractura del húmero en la diáfisis es el nervio radial. Si hay fractura de codo es el nervio cubital. ¿Por qué? Porque pasa por el canal epitrócleo olecraniano, el cual, o por donde, es más fácil lesionarlo. ¿Okay? Muchas veces ustedes se habrán golpeado la región posterior del codo seguramente y han sentido una parestesia, ¿no es cierto? Es porque se han golpeado el nervio cubital. ¿Okay? El nervio cubital ahí está separado del medio externo solamente por la piel. Luego desciende el nervio cubital, va a inervar los músculos cubitales, ¿no? Que están en el antebrazo, los músculos que hacen la abducción de la mano sobre el antebrazo, y finalmente va a llegar a la mano por un conducto o un canal junto, como se ve acá, con la arteria cubital. Este conducto es más pequeño, ciertamente, pero es de igual o tiene igual importancia que el conducto carpiano. Este conducto se llama el conducto de Guyon, o Gallon, algunos le llaman, ¿no? El conducto de Guyon es un conducto pequeño por donde pasa el nervio cubital en la muñeca, ¿ok? Del antebrazo hacia la mano. En ese conducto también se puede lesionar, puede ser comprimido y produce un síndrome parecido al que va a producir el síndrome del túnel del carpo con el mediano, pero a nivel cubital. Va a haber parestesias de los nervios, de los dedos que inervan este nervio, y va a haber hipotrofia de los músculos de la eminencia hipotenar que mueven al quinto dedo, ¿no? O al meñique. Entonces, del nervio cubital, ¿qué cosa deben saber? Se puede lesionar a nivel del codo, en el canal epitrócleo olecraniano, y pasa junto con la arteria por el conducto de Guyon, que es donde también se puede comprimir, ¿no? Esos dos detalles son los que deben recordar. Muy bien, esta es la distribución sensitiva
de los nervios del plexo braquial respecto al miembro superior, ¿no? Cómo se inerva. Si se fijan, cada nervio más o menos tiene su distribución. Lo que nos va a llamar la atención acá es la mano, ¿no? La mano tiene una distribución especial. Si se fijan, esta es la cara palmar de la mano, esta es la cara dorsal. Este dedo, el cuarto dedo o el dedo anular, es el eje sensitivo de la mano. ¿Por qué? Vamos a ver acá. Lo que está en celeste va a ser el territorio inervado por el nervio cubital. En el dorso de la mano el nervio cubital va a inervar el quinto dedo y la mitad del cuarto dedo. En la cara palmar es lo mismo. El nervio cubital va a inervar el quinto dedo y la mitad del cuarto dedo. La inervación del primer, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo va a estar dividida entre el nervio radial y el nervio mediano. La cara palmar va a estar inervada por el nervio mediano, o sea, la cara palmar del primer, segundo, tercer y la mitad externa del cuarto dedo, junto con la palma de la mano, ¿no? Va a estar inervado por el nervio mediano. En cambio, en el dorso va a haber una inervación distinta. Parte del primer, segundo, tercer dedo y cuarto dedo inclusive va a estar inervado por el nervio radial, como ven acá que está en morado. Y las falanges distales del dorso de la mano va a estar inervado por el nervio mediano. Hubo una pregunta en la cual preguntaron sobre la inervación de este dedo, del cuarto dedo, porque este es el eje. ¿Ok? La inervación del cuarto dedo sensitiva está dada por el nervio cubital, por el nervio radial y el nervio mediano. ¿Ok? O sea, tres nervios van a inervar o van a dar la inervación sensitiva a este cuarto dedo. ¿Por qué es importante ese eje? Cuando existe un síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, por un traumatismo en la muñeca, puede haber hipotrofia de los músculos de la eminencia tenar, o sea, donde los músculos que van a movilizar el primer dedo o el dedo pulgar, y puede haber parestesias, principalmente del primer, segundo dedo, hay veces hasta del tercero, o sea, la inervación del mediano. Cuando existe una compresión del túnel de Guyon, va a haber una hipotrofia de los músculos de la eminencia hipotenar y parestesias o hipoestesias del quinto y la mitad del cuarto dedo. ¿Ok? Por eso es importante recordar ese eje. El eje de la sensibilidad nerviosa en la mano está dado en el cuarto dedo. Muy bien, entonces vamos a contestar algunas preguntas que van a venir sobre estos temas. Dice, la pregunta 2, en la lesión del canal epitrócleo-olecraniano por luxofracturas de codo, suele afectarse el nervio. ¿Qué nervio será? Cubital, radial, mediano, cutáneo o olecraniano. Habíamos dicho que es el nervio cubital, ¿no es cierto? El nervio cubital, muy bien.